Ya les agradezco entonces, chiquillos, por estar conectados, por estar haciendo este esfuerzo de poder asistir a clase ya este último día antes del receso de Fiestas Patrias. Me imagino que igual están ansiosos, que van a tener su actividad más ratito a las 11 con su curso, de poder hacer una pequeña celebración y algunas actividades. Ya, pero para no quitar más tiempo, vamos a iniciar la clase y principalmente vamos a estar abordando un aspecto que nosotros vamos a llamar libertad, ¿ya? Vamos a hablar sobre lo que es la libertad y si efectivamente nosotros como personas tenemos o no tenemos esa libertad. Pero antes de eso voy a compartir una breve proyección respecto a este concepto. Lo estoy buscando. Ya. Bueno, para poder entender el concepto de libertad, debemos primeramente saber o entender de que esta idea de la libertad no es una idea contemporánea, sino más bien es un precepto, un concepto, como quieran mencionarlo, que se ha, que se ha mantenido presente dentro de diversas culturas y civilizaciones. Incluso en la antigüedad, eh, el concepto de libertad está aún más fuerte o afiatado dentro de la concepción de las personas debido a que existían algunos elementos que, por prácticas culturales como el tema de la esclavitud, hacían diferenciación de individuo en base a esa palabra. En el caso de la civilización griega, voy a estar mostrando esta imagen donde aparecen tres mujeres, ya que es parte de la mitología griega, que son las Moiras. ¿Alguien nos ha escuchado esta mitología sobre las Moiras? ¿O estas tres mujeres o las hermanas del destino? ¿No? Yo la verdad no, profe. No. Yo tampoco. Tampoco. Yo A ver, sí, ¿sí? ya no, yo sí. Ya. Bueno, las Moiras es, es un mito dentro de el clásico griego, dentro de esta mitología, que se le atribuye a estas tres personas, o a estos tres personajes en forma de mujer, que pueden determinar el destino de las personas, principalmente con su vida. Y están relacionados con un hilo o un telar, que son los famosos hilos del destino, que ellas son las encargadas de poder cortar esos hilos. Y son tres hermanas porque representan los tres aspectos del tiempo: el pasado, el presente y el futuro. Como pensé que no las conocerían así, bueno, dije, "Ah, tengo que buscar algo". Dije, entonces, si no me quisiste así, entonces me vas a querer así. Para poder entender entonces el principio de las Moiras, está esta película. Me imagino que ahora sí todos la vieron y ahora van a entender cuál es el mito, ¿o sí? Está más que claro, ¿ya? Que esta es la película de Hércules, de Disney, en donde hace una aparición de esta parte de la mitología griega de las Moiras que se representan en estas tres hermanas que son Laquesis, Atropos y Clot. Creo que aquellos que les gusta jugar PlayStation también lo habrán visto en la saga del dios de God of War 2, en donde el personaje ficticio Kratos quiere matar a su padre y para ello va donde estas hermanas, ¿cierto? Y las derrota. Bueno, es esta misma mitología, es la misma temática. Para los griegos, el tema del destino o de la libertad, ellos netamente no creían en ello. Para empezar, porque decían que tú no podías determinar tu destino, sino era determinada por estas deidades, por estas entidades mitológicas que son las Moiras, ¿ya? Hasta el momento se va entendiendo el concepto del mito, está bastante fácil, ¿no? Finalmente los griegos apuntan a que no existe la libertad en sí, sino el destino está sobre ti y toma tus decisiones. Entonces dicen que existe una falsa libertad. Bien, quería iniciar eso, quería iniciar la clase con esto y también vamos a empezar acá con una visión más moderna sobre lo que es la libertad. Para ello, busqué este archivo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se estableció tras la Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades que se cometieron, los crímenes de lesa humanidad, especialmente con el Holocausto judío. El mundo, para no poder volver a repetir un segundo, ni un tercer, ni un quinto holocausto, se crea este documento a través de la ONU,
en el cual se establecen ciertos derechos básicos, intrínsecos que puede tener cada uno de los individuos que está en este mundo. Para poder analizar esto, no vamos a analizar todos los artículos, pero sí hay uno que es aplicable a lo que estamos viendo. Vamos a pedir al Ignacio si es que puede habilitar su micrófono y me puede ayudar con la lectura de solamente el artículo número 1. Por favor, si es que está ahí habilitado su micrófono, Hola, profe, ¿me escucha? por supuesto. Ya. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ahí está. Consulta. ¿Usted cree que esto ocurre en la práctica, Ignacio? No siempre. ¿Por qué no siempre? Argumentemos, chiquillos. A veces el sí o el no son respuestas muy escuálidas. ¿Por qué no todos nacemos libres e igual en dignidad y derechos? Ignacio dice que no. ¿Por qué? ¿A quién conocen ustedes que no haya nacido libre e igual en dignidad y derechos para poder decir tal aseveración? Vamos a preguntar a ver al Mao, si es que se puede activar su micrófono. ¿Se encuentra ahí, Mao? Parece que no está. A ver, vamos a pedirle a la Constanza Rojas, que recién creo que me había saludado, entonces ahí aseguramos que pueda estar. Constanza, no sé qué pasó, será el internet, pero parece que ahí me llegó un mensaje. ¿Qué es lo que dice? Además de alguno a lo mejor tendrá problemas de conexión. ¿Qué me dice? El Mago. No, Mago, mira, había preguntado, ah, ya había leído el Ignacio lo que es el artículo número 1 de los derechos humanos de la Declaración Universal. Y la pregunta era si es que efectivamente ese derecho se cumplía. Obviamente una respuesta podía ser sí o no, pero la idea es poder justificar y poder argumentar. Ya no nos quedemos solamente con un sí o un no. Ya a veces el mundo es más complejo de poder entender que con un sí o con un no. Eso es importante que ya quizá a esta altura de la clase debiéramos entender que el sí y el no finalmente es como no decir nada. Eso, Mao. ¿Ya? A ver, pero vamos a intentar con otra persona. Eh, Pauli, que también me había saludado también. Vamos a intentar acá ver si puedo activar su micrófono. Digo, Ya. en verdad, yo creo que sí, que todos nacemos. Ay, me olvidé. ¿Qué cosas le hacen pensar que todas las personas nacen en libertad o en igualdad de derechos, dignidad y libres? Recuerden, el artículo 1 estamos leyendo solamente para... Sí. Ay, no sé cómo responderle, pero solo sé que sí. Solo sé que soy libre. A ver, le voy a hacer una pregunta más O sea, profunda. cuando nací, sí. Ya. Le voy a hacer una pregunta más profunda. ¿Usted se considera una persona libre? Sí, o sea, dentro de todo, porque no, o sea, no tengo, ay, no sé cómo decirlo, pero sí soy libre. ¿Es libre porque sí o hay algo más profundo?
porque recordemos que si me dicen que soy libre, sí, o porque no, finalmente es como que no me dicen nada. Es como el silencio que a veces escucho en las clases. Ay, em, es que como que tengo una idea, pero no sé cómo decírselo. Coméntame algún A ver, ejemplo, qué cosas dentro de tu vida cotidiana son evidencias de que tú eres una persona libre. es que yo me puedo, ay, no sé, es que es que está malo. Es que acá no estamos juzgando si está bien o está mal, estamos... De hecho, el equivocarse es parte del aprendizaje, recuerden eso. O si no, usted no es libre. Mm, ¿Qué cosas usted hace en su vida cotidiana, en su vida diaria, que demuestran que usted tiene esta capacidad de ser libre, autónomo? no lo sé. Bueno, ahí estamos cumpliendo entonces el objetivo de la filosofía, de poder cuestionar aquellas cosas que son cotidianas y básicas en nuestra vida, pero sin embargo nunca nos cuestionamos, nunca nos preguntamos. Ahora la pregunta, y vuelvo a insistir, ¿quién de acá se considera libre? Porque ya las personas que le he preguntado me dicen que sí, yo le pregunto, ¿y cómo se refleja eso? No saben. Entonces eso me hace dudar, ¿seré realmente libre? Profe, yo creo que no hay un... A ver, no se cumple al 100%, porque tenemos un claro ejemplo de la no libertad, libertad en este caso de la comunidad LGTB y todo ese asunto. ¿Ya qué pasa con las Entonces, comunidades LGTB? ¿Cuál es la libertad que se les priva a ellos? el, ¿O se les el priva ser de libre algo? es el, ¿Libre en qué el sentido? ser libre netamente en su orientación, en lo que ellos, en su orientación básicamente. Sexual. Entonces eso iría en contra de lo que diría el artículo número 2, donde dice toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, etcétera, etcétera. Entonces, A mi parecer, sí, porque es algo que no se respeta. ¿en qué aspecto no se respeta la libertad de estas personas que han tenido una postura sexual determinada, no tradicional, por decirlo así? Mm, o sea, por ser si vemos ejemplos de por qué no se respeta con la gente quizá homofóbica y todo eso. Ya, la homofobia puede ser, sí, sí. Ahí, claro, obviamente la homofobia es un miedo o un odio irracional, ¿cierto?, hacia personas con tendencia sexual distinta a uno. Sí, puede ser, ya. Ahora, pero yendo a lo más profundo y volviendo de nuevo a la pregunta de esencia, ¿somos personas libres o no somos libres? ¿O hay algunos ¿Puedo elementos que decir algo, nos... profe? Fabián, bienvenido, bienvenido, Hola, Máster, me Máster, desperté tarde, ya. me quedé dormido. Usted es como Yujui de MasterChef, siempre que hace algo piensa que no lo es, pero en el fondo le sale bien y algo así. Ya, entonces, ya voy a decir lo que pienso sobre este tema. Aunque decir verdad no sé bien de qué están hablando, entré recién hace 2 minutos. Pero creo que hablando de libertad, vivimos dentro de una libertad restringida, por decirlo así, viéndolo desde temas como las leyes hasta temas morales. Debido a que dependiendo de lo que uno opine hoy en día, también se pueden restringir ciertas, ¿cómo decirlo? Acciones, por decirlo así. Debido a que, bueno, por dar un ejemplo, las funas o cosas por el estilo, no sé, se puede decir que uno está restringido de decir ciertas cosas debido a las repercusiones que va a tener. Justamente vamos a Bueno, y lo más claro que son las leyes. Ah, profe, creo, no se le escucha bien. ahora sí. Sí, Justamente lo que iba a mencionar es que, bueno, un poquito más adelante existen diversos tipos de libertades y a veces hay conceptos o preceptos que pensamos que son eh, anti-libertad, pero que quizás no son netamente en ese enfoque. oh, profe, perdón, no sé si seré el único, pero lo escucho mal. ¿Me escucha Así mal? como ¿Y ahora sí? bien bajito y No, Sí, como... se le tranqui. escucha como Profe, muy se le lejos. escucha re mal. Sí, No. Sí. ¿Y ahí? ¿Ahora sí? ¿Y ahora?
Mejor. Ah, sí, ahí sí. Ahí está mejor. Ponga home. Profe, va recuperando calidad cada día. Vamos con las Torres Gemelas, allá en Parinacota. Ya, gracias, Said. Eh, sí, no sé qué le pasó al tema, pero bueno, lo que me decía Fabián respecto a lo que es la libertad, claro, ahí vamos a tocar algunos elementos respecto a la libertad moral, como él planteaba, y la libertad en base a las leyes y a acuerdos sociales, ¿ya? Pero volviendo al tema ya, y gracias Fabián, está bastante bien su opinión, justo vamos a llegar a esa parte. Eh, Hay una frase de Sartre que él dice que el hombre está condenado a ser libre, a pesar de sonar contradictorio, pero finalmente apunta de que la libertad es una ilusión, porque finalmente él dice como que está condenado, o sea, que está determinado, así como esta historia que vimos de las Moiras, de que el ser humano no tiene elección, no existe el albedrío, este concepto, ¿ya? Vamos a estar entonces relacionando y después de este video voy a compartir en una proyección de una pantalla como una pizarra que tiene esta aplicación de Zoom, los conceptos respecto a libertad ya para que los podamos analizar. Pero vamos a ver previamente este video. Ustedes me dicen si es que se ve bien. Ya lo voy a correr ahora. Sentimos a cada momento que somos dueños de nuestro destino, que somos libres de elegir y libres de hacer lo que querramos. Pero nos preguntamos seriamente, ¿qué es la libertad? Este video tratará de ayudarnos. Bienvenidos. La palabra libertad fue entendida de muchos modos a lo largo del tiempo. Una definición posible de libertad podría ser no ser esclavo, es decir, que cualquier cosa que nos ata, cualquier cosa que manda por nosotros, nos quita libertad, y por lo tanto, somos esclavos de esa cosa. Pero esa no es la única definición de libertad. En griego, la libertad se dice eleutheria, y en la antigua Grecia significaba la facultad de decidir que tenían los ciudadanos, aunque tenías que ser varón, adulto y de buena posición social. Para Jesucristo, la libertad era encontrar la verdad, porque si se encuentra la verdad nos hará libres. Pero, ¿qué es la verdad en el cristianismo? La verdad es Cristo. Por lo tanto, se es libre cuando te pareces a Cristo. Para el medieval San Agustín, la libertad es distinta al libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de elegir. En cambio, ser libre es elegir solo la opción buena. Visto en un ejemplo, si elegimos comer sano o comer algo que nos dañe el cuerpo, solo seremos libres si elegimos lo sano. Si elegimos lo que nos daña el cuerpo, seremos esclavos de esa mala decisión. Para el moderno Emmanuel Kant, ser libre es actuar conforme a la propia razón. Es salir de esa minoría de edad que nos vuelve incapaces, por lo tanto debemos liberarnos de esas cadenas. Para el liberalismo contemporáneo, la libertad es lo que habitualmente repetimos cuando nos preguntan qué es la libertad. Hacer lo que querramos, siempre y cuando no perjudiquemos a los demás. En cambio, para Sartre, el ser humano está condenado a ser libre. No existe Dios para Sartre, ni el destino, ni nada. Somos el libre albedrío puro y la casualidad pura. Ser libre es nuestra condena y nuestra única forma de existir. Por ejemplo, para Sartre no se es esencialmente hombre o esencialmente mujer. Se elige ser hombre o se elige ser mujer. Estas son algunas visiones de la libertad a lo largo de la historia. Hay muchísimas más. Y debe quedarnos algo bien en claro. Es imposible tener un concepto total de libertad, porque los conceptos se encierran, y encerrar a la libertad sería ridículo. Si te ha sido útil este video, Bueno, voy a estar hablando bien cerquita porque me han dicho que no se escucha. Bueno, ahí estuvimos viendo este video donde se mencionan ciertos preceptos, ideas de libertad, cómo han ido evolucionando a través de la historia y también cuáles son algunos conceptos contemporáneos. Ahora sí, lo que voy a realizar es poder compartir la pantalla, pero antes de compartir la pantalla voy a pasar la lista porque se me va a olvidar y cuando se me olvida, ya, reanudamos entonces con la segunda parte,
como les mencionaba, vamos a utilizar este recurso que es una pizarra. ¿Se alcanza a ver bien? ¿Se alcanza a ver bien? Es Sí, que, sí, a se ver, ve, veo blanco. se ve todo blanco, Sí, puro, inmaculado, ya. Al igual que buen profe, vamos a partir la pizarra en dos, ¿ya? Antes de iniciar el desarrollo de lo que yo les mencionaba con este recurso, vamos a lo que es definir primero dos conceptos, libertad, y el segundo concepto que vamos a definir es libertinaje, que son dos palabras bastante comunes y que quizás se confunden porque, como hemos visto en el video, el desarrollo del concepto de libertad ha cambiado. ¿Alguien relaciona, entiende cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Ese silencio me dice que no. Ya. Bueno, vamos a estar entonces escribiendo qué diferencia existe entre libertad y libertinaje. Para poder empezar, la libertad tenemos que entender que es la capacidad de poder actuar y de poder tomar decisiones, ¿ya? Para poder lograr alcanzar un objetivo o una meta, ¿ya? Entonces vamos a poner acá la capacidad de actuar y pensar en forma libre en la búsqueda de una meta o propósito. Qué romántico, ¿no? Propósito. Sin embargo, el concepto libertinaje tiene una connotación quizás un poco más amplia. No sé cómo explicarlo en palabras, pero finalmente libertinaje es hacer lo que se te plazca la gana, ¿ya? Eso es libertinaje. Hacer lo que se te plazca. Libre de normas y valores. Ahora, para poder entender estos dos conceptos, la diferencia, ¿qué ejemplos podríamos proponer para poder entender libertad y diferenciarlo de libertinaje? Voy a preguntarle a Leandro, que ahí lo vi conectado. Leandrillo. Parece que está conectado nomás. Ya, lo ideal es que podamos, a ver, Said. Siempre le tengo que preguntar a los que responden. Said, ejemplo concreto de libertad y de libertinaje que tú me puedas aportar. Estoy pensando. Ya, muy bien. Ya piénselo mientras tanto. Vamos a preguntar a ver, Nara, ¿se encuentra ahí? sí, profe. Nara, ¿algún ejemplo entre lo que es libertad y libertinaje? ¿Algún ejemplo práctico? Em, a ver, libertinaje podría ser como, o sea, como dice ahí, libre de normas y valores. O sea, me hago una pregunta. Eh, es como, tiene una connotación como más, como mala, por así decirlo, porque si es lo que se le plazca a uno libre de normas y valores, podría ser como fuera de la ley. Por lo general, sí. El libertinaje tiene una connotación negativa, porque el libertinaje básicamente siempre trae consecuencias no solamente sobre la persona, sino sobre otros. Y por lo general son consecuencias negativas, como tú bien decías, una connotación negativa. En cambio, la libertad eh, está basado también en lo que es, como vimos en el video, en el libre albedrío, en la capacidad de decidir entre lo que es bueno y lo que es malo. En el libertinaje no se da esa capacidad porque finalmente es una especie, no sé si es la palabra, pero es un capricho, es un deseo, es un impulso Profe, que se quiere satisfacer, ¿sí? lo que entiendo entonces es que el libertinaje sería más, es como, por decirlo así, la libertad, pero libre de valores morales, como ser un animal, por decirlo así.
Podemos decir lo que sí. De hecho, una de las características, como lo digo, de la libertad es que es la toma de decisiones en base a normas y valores. Como tú mencionaste, ¿te acuerdas en el ejemplo previo? No sé, tú eres libre de decidir estudiar o no estudiar, pero hay una elección, hay caminos, hay opciones. En el libertinaje no hay opciones, solamente está un deseo hedonista, quizás podemos decirlo. Hedonista me refiero a un deseo en base a satisfacer placeres, ¿ya? Y no existe un parámetro por el cual tú determines tu actuar. ¿Por qué lo hiciste? Porque yo quise, porque me gusta. No existe como una comparación. En la libertad, en cambio, sí. Siempre se busca una reflexión y, y cuando uno actúa en base a libertad no se actúa en forma irracional, se hace de una forma racional. Por decir, yo soy libre de poder manejar un vehículo dentro de la calle, pero dentro de esa libertad yo debo mantener ciertas normas. De hecho, cuando uno maneja un vehículo, siempre que tiene que utilizar la pista de la derecha, por ejemplo. En cambio, si yo soy libertino, digo, no, o sea, es que yo voy donde yo quiero y me pongo a manejar en medio de la calle. Finalmente, había una parte del video que observamos que decía que la libertad nos hace libres, ya, o las buenas decisiones, mientras que las otras decisiones no nos hacen libres, porque finalmente cuando nosotros tomamos malas decisiones, somos esclavos de esas malas decisiones. Por decir, yo puedo elegir ser un borracho, porque me gusta tomar, un borracho mujeriego como la canción. Pero yo no puedo elegir el hecho de que me va a dar cirrosis, o que puedo tener una enfermedad de transmisión sexual por ser borracho y mujeriego. O sea, yo puedo tener el libertinaje de hacer lo que yo quiero, pero finalmente va a haber una consecuencia, una acción a posteriori que yo no voy a poder decidir. Si yo no estudio en la universidad y no soy profesional, después no me puedo quejar por no tener un buen trabajo, ¿ya? Porque esa consecuencia ya no la puedo decidir. Tú puedes elegir la acción, ¿ya? Si es buena o mala, pero en el caso cuando eliges una acción mala, de acuerdo a lo que plantean algunos intelectuales, tú no puedes decidir en base a la consecuencia que trae tu mala decisión. No sé si se me entiende, ¿ya? Pero principalmente esa es la diferencia entre estos dos conceptos. ¿Por qué lo menciono y lo digo tanto? Porque como se mostró en el recurso previamente, pareciera que este concepto, el segundo que hemos definido, que es el libertinaje, se ha confundido mucho con lo que es libertad. ¿Ya? Como decía en una parte, se cree que ahora la libertad es el hecho de hacer lo que uno quiera. Y no, señores, ni señoras. Eso es libertinaje. ¿Ya? Ahora, respecto a la libertad, vamos a volver a este esquema. Vamos a volver acá, vamos a seguir desarrollando. Respecto a la libertad, podemos definir de que existen dos corrientes, ¿ya? O una clasificación de dos formas, que tenemos la libertad externa, ¿ya? Y la libertad interna. Cuando nos referimos a libertad, perdón, externa, nos referimos a aquella libertad que es libre de ausencia de barreras o de límites de forma físico o física, ¿ya? En donde todos podemos quizás movernos, ir donde queramos, estar donde queramos, ¿ya? Principalmente hay un autor que es Thomas Hobbes, que plantea esta idea de la libertad externa, la capacidad de poder yo ir libremente de donde yo quiera. No sé, si yo quiero ir ahora a la playa, voy a la playa. Eso es mi libertad externa. Si yo quiero estar en mi casa, bueno, estoy acá en mi casa, ¿ya? Evidencia de libertad externa. Y tenemos otro autor, que es un griego, que se llama Epicteto, quien, bueno, en su historia él dice que él no nació siendo un hombre libre, nació siendo un esclavo. Entonces el pensamiento de él es bastante interesante porque él lo hace desde la perspectiva del encierro de la esclavitud. Y él plantea dentro este concepto de la libertad interna, que tiene que ver con estas decisiones morales, como habíamos hablado previamente, ya con lo que es el criterio, nuestras nociones de lo que es el bien y el mal, el uso de nuestro libre albedrío. Él lo define como esta libertad interna, ¿ya?
Entonces, para que podamos ir entendiendo, vamos acá a definir, voy a poner unas flechitas para poder entender de una forma bien breve. Entonces, que la libertad externa es la ausencia de barreras, sí, barreras físicas que nos impiden trasladarnos. ¿Ya? Por decirlo de alguna forma, vamos acá a minimizarlo, y tenemos la libertad interna, ¿ya? Que podemos decir que es una especie de libertad moral, ¿ya? En la cual conduce a nuestras vidas, que conduce a nuestras vidas en base a nuestros propios criterios. ¿Ya? Un ejemplo de libertad externa es cuando se ve harto en las protestas, cuando le dicen, no, es que usted no me puede llevar, yo si quiero puedo estar acá, ¿no? Usted no me puede correr acá porque la calle es libre, ¿no? ¿Han escuchado ese argumento que utilizan siempre cuando vienen los carabineros? La calle es libre, usted no me puede obligar a salir de acá. Acá todos podemos transitar. Bueno, ahí hay un argumento de libertad externa. Argumento de libertad interna tiene que ver en base al pensamiento, a la reflexión propia del individuo. Como por ejemplo, usted ahora me puede decir, profesor, usted no me puede imponer estos pensamientos, porque yo también tengo la capacidad de pensar y en base a mis criterios de moralidad, en base a mis creencias, yo puedo establecer mis propios criterios de libertad, y lo que usted me complementa, claro, yo lo puedo escuchar y todo, pero no necesariamente lo voy a aceptar, porque yo tengo mis propios criterios, mi forma de poder vivir mi libertad, ¿ya? Eso. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta, duda, consulta, chiste, paya, aprovechando que estamos en el 18. Los veo muy callados, me preocupa, no sé si se fueron a mimir. Yo hasta ahora voy bien. Ya, va bien, Ujú. Sí. ya, Yo también, profe. vamos bien, ya, Por excelente. 3. Bueno, entonces acá tenemos una definición ya de lo que es la libertad, podemos clasificarla en lo que es interna y externa, ya en lo que es de un plano físico y el plano intelectual, ¿ya? Tenemos otra definición también de libertad, en la cual vamos a utilizar en esta parte de la proyección. Vamos a volver a poner libertad, ¿ya? Me equivoqué. Libertad, disculpa. Oh, y otra vez, ¿cómo? Ahí se marcó la... Ahí sí, libertad. Vamos a poner la libertad acá. Y ahora la clasificación que vamos a utilizar va a ser en base a cómo se vive la libertad dependiendo de la cantidad de participantes, ¿ya? Tenemos la libertad individual, que es aquella libertad como habíamos planteado en algún momento de la clase. Se habla y se relaciona principalmente con las actividades intelectuales que nosotros podemos realizar, que son propias de cada ser humano, de cada individuo. ¿Qué actividades intelectuales podemos acá poder reconocer? Acá yo les voy a mencionar algunos. Primero está el pensamiento, ¿ya? El pensamiento es una de las primeras actividades intelectuales que nosotros somos libres de poder ejercer. Está el pensamiento. Nadie nos obliga a pensar de una forma, y si se nos obliga ya no es libertad. Está también lo que son las expresiones, ¿ya? Está lo que es la participación, está lo que es la opinión. Todos estos elementos corresponden entonces a expresiones de nuestra libertad individual. Es lo que nosotros, como dicen, no, lo que nosotros pensamos, creemos, simpatizamos, ¿ya? A eso llamamos libertad individual. Y por otro lado está la libertad, ¿ya? En un contexto social. ¿Ya? Acá en este tipo de libertad ya, claro, acá muchas personas confunden y existe acá una crisis o una dicotomía, no una dicotomía, sino un contraste entre lo que es la libertad individual y la libertad social, porque muchas personas piensan que por querer hacer lo que ellos quieren, pueden pasar a llevar a la manada, al grupo, a la sociedad, y no es así.
Y dentro de esta libertad en un contexto social existen ciertas normas, las cuales, como yo les mencionaba, existen normas que nos permiten ser libres y hay normas que no nos permiten ser libres. En este caso, como vamos a agregar el respetar las normas, ¿ya? Respetar normas, el de poder, las reglas, ¿ya? Reglas o leyes que también nos permiten tener una libertad, la responsabilidad y el respeto a otros, específicamente el respeto al derecho de otros. Ahí sí. Entonces, vamos a entender de que muchas veces creemos y confundimos lo que son las libertades individuales con las libertades sociales o las libertades grupales. ¿En qué ejemplo podemos nosotros tener o ustedes me pueden brindar en donde nosotros confundimos la libertad individual y la libertad social o grupal? ¿Qué ejemplos podemos tener? ¿En qué momento nuestras acciones individuales en qué momento nuestras acciones individuales atentan con las acciones sociales o grupales? ¿Cómo, profe? No entendí. Ya lo voy a explicar de nuevo. Muchas veces en la actualidad se tiene la idea de que la libertad, como habíamos mencionado al inicio, en la parte que está acá, voy a volver a marcar, habíamos explicado cuando utilizamos esta pizarra acá, de que muchas personas confunden lo que es libertad y libertinaje en la actualidad, ¿ya? Tratando de hacer pasar lo que es libertad con este otro concepto que es libertinaje. Entonces, ¿qué ejemplos nosotros podemos tener en donde las personas en forma individual, por creer tener sus derechos individuales, pasan a llevar los derechos grupales o sociales? No sé si estará bien. O sea, es que por lo que alcancé a entender es cuando a veces podemos expresarnos y esa expresión puede llegar a ofender a otras personas, algo así. Ya, ahí hay un tema bastante, hoy tocó un tema bastante complejo, ¿Puedo porque, opinar al respecto, profe? Antes de que siga. porque esa cuestión a mí me carga cuando dice, ay, me ofende, y porque si te Sí, ofende, no se puede decir. ¿Qué Sí, es pasó, verdad. Fabián? Algo iba a decir Fabián, ¿qué pasó? ya así que con respecto a eso, a decir verdad, yo creo que cuando uno dice algo y le ofenda a quien lo ofenda, siendo parte de opinión uno, bueno, sí hay temas que son delicados, eso es cierto, pero uno sí que dentro de su libertad y puede hacer lo que quiera opinando sobre cualquier otro tema, le afecta a alguien o no, que eso ya es libertad de opinión. Y Sí, el problema, yo creo que hoy en día es que con los colectivos que se van creando, mm, se hacen muchas opiniones grupales, por decirlo así, que encasillan a las personas. Por dar el ejemplo más simple, em, hay facho, hay comunista. Es tan ridículo. Pero ya, sí, cabrón. no, está bien. Yo, la verdad, hay una frase que creo que dijo Voltaire y creo que hace mucho eco y la gente se le ha olvidado eso. La Revolución Francesa nos dejó muchos filósofos que han dejado frases de reflexión inmensa. Voltaire en su momento dijo, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, sin embargo daría mi vida para que tú lo pudieses decir. En el fondo lo que decía Voltaire, independiente a que te gusten mis palabras o no te gusten, pero tú tienes el derecho a expresarlas. Y pareciese que esas palabras de Voltaire el día de hoy hacen mucho eco respecto a este proceso de la libertad desde el aspecto intelectual, que como tú bien decías, por el afán o el sentimiento de no querer ofender a los demás,
omitimos la verdad, u omitimos nuestra opinión, u omitimos hechos objetivos, ¿ya? Y muchas veces la discusión se va para otro lado, ¿ya? Pero por eso le dije que ahí tocó un tema quizá un poco complejo porque no va a faltar la persona que diga, "No, es que yo no estoy de acuerdo, me ofende y deja de decir esas cosas que son mentiras", no sé, pasa. Pero algún otro ejemplo que nosotros podamos pasar a llevar la libertad grupal o social, justificando entre comillas nuestra libertad individual. A día de hoy se podría tomar en cuenta lo de salir entre comillas, libremente a, no sé, a pasear o ir al centro. El tema de la pandemia y del encierro. Sí, Justamente, sí, esto ya es un ejemplo menos conflictivo. Claro, pasa de que eh, dentro de lo que habíamos visto que existe la libertad externa, de esta capacidad de nosotros movernos en forma libre, sin imposiciones, sin ataduras ni cláusulas para poder estar en ciertos lugares, como por ejemplo la calle, que son espacios públicos. Sin embargo, existen ciertas situaciones como la pandemia, no sé, la guerra u otro término o otra condición en donde son situaciones anormales en donde estos derechos, entre comillas, eh, se suscriben o se comprimen por un bien mayor, ¿no? Que tiene que ver con el proceso del contagio. Entonces, finalmente acá hay hay un choque entre lo que es nuestro derecho individual o nuestro deseo individual de libertad versus el bien mayor, como habíamos visto con Stuart Mill, que él básicamente decía que lo que hacía el hombre tiene que siempre ir en base a un bien mayor o un bien colectivo. Eso es un buen ejemplo, ¿ya? El tema de poder salir y evitar el contagio de la pandemia. ¿Algún otro ejemplo? ¿Algún otro personaje del curso? El Ángelo, la Belén, el Bastián, el Fabio. ¿sabe qué, profe? Yo creo que como estamos chicos todavía, por falta de experiencia, probablemente, nos cuestaría un poquito más discernir eh, el problema que usted nos está dando. Una Le fa- situación así ya, como... en forma bien mm, coloquial, le falta calle. sí, Ya, ya, ok. Ya, chiquillos, vamos a dejar entonces hasta acá Ya, bueno, esto yo lo voy a subir por si acaso el video, por si quieren verlo de nuevo, el esquema, todo esto. Es- Quise hacer algo distinto porque la verdad igual andar proyectando PowerPoint y diapositivas como muy estructurado y a veces no me da la libertad de poder hacer pausa o de poder quizá una idea que se me ocurre poder agregarla. Entonces, por eso quise utilizar este recurso que me pareció interesante, que es una herramienta que está disponible en Zoom, que es una especie de pizarra digital donde uno puede armar esquemas y eso, ¿ya? Y ahí la Constanza me dice que volvió, como Terminator. Ya, vamos a dejar entonces la grabación hasta acá.